Bueno, hoy vamos a ver los principales síndromes pulmonares, pero antes vamos a ver un poco lo que es la placa de tórax, sobre todo el frente, para después ver cómo se ven en cada uno de los síndromes. Vamos a ver cómo es una placa de tórax normal de frente. Esta normalmente se hace en posición de pie y con el paciente en inspiración profunda. Lo primero que hay que ver de la placa es la técnica con que se realizó, si fue en forma correcta. Para eso primero tenemos que ver si la placa está bien centrada. Para eso vemos los dos extremos internos de las clavículas que tienen que estar equidistantes a las apófisis espinosas de la vértebra a igual distancia. Si esto no es así, puede ser que esté con ligera oblicuidad hacia la izquierda o hacia la derecha el rayo que se dirigió hacia el paciente. Lo segundo que tenemos que ver es si es correcto el voltaje que se le dio a la placa, y esto lo observamos de dos formas. Una, tenemos que ver la tráquea más radiolúcida y vamos a ver la luz traqueal, y por detrás de ella las vértebras se pueden ver. Eso es normal verlo así hasta la quinta dorsal. Después de ahí hacia abajo no deben verse las vértebras porque están tapadas por el mediastino. Si vemos toda la columna por detrás del mediastino, quiere decir que se le dio demasiado radiovoltaje a la placa y por eso nos deja ver la vértebra, que no debería ser así. Si no vemos bien la luz traqueal por arriba, quiere decir que se le dio poco radiovoltaje y también no es una buena técnica. Después vamos a ver el arco, los arcos diafragmáticos que van a estar alrededor de la 10ª costilla en inspiración. Una vez que vimos la técnica, si está bien desarrollada, pasamos a ver las partes óseas. Vemos cada una de las costillas, la clavícula y lo que podamos ver de la columna. Y ahí buscamos si hay fracturas o si hay metástasis. Que vamos a ver imágenes osteolíticas de la parte ósea. Después de ver partes óseas, vamos a pasar a ver las partes blandas, sobre todo lo que es supraclavicular y lo que es la región axilar. Ahí vamos a ver más que nada tejido subcutáneo y músculo, donde normalmente no deberíamos ver nada, pero como patología podemos llegar a ver una imagen lineal bien radiolúcida en los casos de enfisema subcutáneo, o podemos ver calcificaciones de los ganglios de estas regiones en patología, sobre todo patología crónica. Después vamos a ver los diafragmas, que ya dijimos está ubicado a nivel de la 10ª costilla, en la inspiración profunda, y habitualmente el diafragma derecho está 2 a 3 centímetros más alto que el diafragma izquierdo, que es donde apoya el corazón. Después de ver los diafragmas vamos a pasar a ver los ilios, el ilio derecho y el ilio izquierdo, que es donde convergen todos los vasos. Normalmente también el ilio izquierdo está 2 centímetros más arriba que el derecho. Acuérdense que el bronquio derecho apoya sobre la pulmonar en forma más oblicua, y el izquierdo más horizontal, por eso este ilio va a estar un poquito 2 o 3 centímetros por debajo del izquierdo. Después vamos a ver la circulación. Generalmente lo normal es que los vasos que salen de estos ilios lleguen hasta 2 centímetros de la pleura y que sean preponderantes en las bases más que en la parte media y en los vértices, por un problema en la presión ortostática. O sea, como la placa es de pie, obvio que el líquido tiende a ir hacia abajo, por eso los vasos van a ser mayores en las bases que en la parte media y que en los vértices. Después vamos a ver los parénquimas pulmonares, que lo habitual es que se vean radiolúcidos,
Cuando decimos radiodúceo se ve más oscuro y radiopaco más blanco. Eso es lo habitual. Lo que vemos radiopaco en general son los vasos de los pulmones. Y por último vemos la silueta cardíaca, que del lado derecho tenemos dos arcos, el arco superior que está formado en parte por la aurícula izquierda, la cava, y el arco inferior derecho que está dado por el ventrículo derecho. Del lado izquierdo tenemos tres arcos: el arco superior o botón aórtico, que está dado por la aorta, el arco medio, que está dado por la arteria pulmonar, y el arco inferior, que está dado por el ventrículo izquierdo, que apoya sobre el diafragma izquierdo. Visto lo que es simplemente una placa de tórax al frente, vamos a pasar a ver los distintos síndromes que se pueden ver a nivel del pulmón. Uno es el síndrome de condensación. En esto hay exudados dentro de los alvéolos y se puede ver en la neumonía, tanto bacteriana como viral, en la tuberculosis, cuando afecta el parénquima, y en el infarto pulmonar. El motivo de consulta de un síndrome de condensación, sobre todo en una neumonía, puede ser tos y expectoración, acompañado de fiebre. Puede haber dolor, que lo típico es una puntada de costado, sobre todo cuando afecta la pleura, que aumenta con el movimiento y aumenta con la inspiración o aumenta con la tos. Y si es lo suficientemente severa, podemos llegar a tener disnea. De los antecedentes personales, podemos ver que el paciente puede tener antecedentes de otra neumonía. Se puede ver en adictos, sobre todo endovenosas, que hacen neumonías a repetición, o en los inmunosuprimidos, o tener el antecedente de una trombosis venosa profunda, sobre todo en miembros inferiores, como antecedente de un tromboembolismo pulmonar, de un TEP. En cuanto a los antecedentes familiares, es importante el antecedente de una tuberculosis, para tenerlo en cuenta. ¿Qué vamos a ver al examen físico en un síndrome de condensación? Bueno, a la inspección puede ser que no tengamos nada, que sea absolutamente normal, o podemos llegar a tener aleteo y tiraje de los músculos intercostales si estamos hablando de una patología severa. Eso es a la inspección. A la palpación vamos a tener las vibraciones vocales aumentadas en la zona de la condensación, y la amplexación de vértices y bases puede estar disminuida de acuerdo a lo importante que sea este síndrome de condensación. En la percusión vamos a encontrar matidez en la zona de condensación y la columna es sonora. Y a la auscultación vamos a encontrar los rales crepitantes, que es por el despegamiento de las paredes alveolares con contenido de exudado, es mayor a la inspiración, o al final de la inspiración se escucha mejor y no se modifican con la tos. Y vamos a escuchar el soplo tubario, que recuerden que era áspero en ambos tiempos y arriba de la condensación. En cuanto a la placa de tórax, vamos a ver en la zona que corresponde a la condensación una zona radioopaca, a diferencia de lo que es el parénquima pulmonar normal, donde vamos a ver imágenes alveolares, que son como imágenes algodonosas del exudado intraalveolar, y vamos a ver lo que se llama broncograma aéreo, que son pequeñas zonas radiolúcidas entre estas imágenes alveolares, que forman como una horqueta, que es el aire en los bronquíolos. Entonces vemos imágenes alveolares y en algún lugar atravesado por un broncograma aéreo. Otro síndrome pulmonar son las atelectasias, donde hay retracción del parénquima pulmonar. Se puede ver básicamente a dos cosas: a obstrucción del bronquio, donde no permite a esa zona llegar el aire, o a alguna secuela pleural que retrae el parénquima. Cuando estamos hablando de una obstrucción bronquial, puede verse una neoplasia que invade un bronquio, puede verse un tapón mucoso, o puede verse un cuerpo extraño. Cualquiera de estos que obstruya el bronquio va a producir una atelectasia distal a la obstrucción.
Si hay una secuela pleural que retrae el parénquima, se puede ver en una tuberculosis, en una neoplasia o en un traumatismo también. ¿Cuál puede ser el motivo consulta de alguien que tiene una telectasia? Bueno, a veces depende de la causa que origina la telectasia, pero son pacientes que pueden presentarse también de acuerdo al tamaño de la telectasia, el tamaño del parénquima comprometido, con disnea o con tos que muchas veces no es productiva porque está obstruido el bronquio. A la inspección del paciente también, si la telectasia es lo suficientemente grande, puede tener aleteo, puede tener tiraje intercostal. En la palpación vamos a encontrar las vibraciones vocales disminuidas o abolidas, porque no, al estar obstruido el bronquio no llegan hasta la superficie del parénquima. La zona a la percusión va a ser una zona mate, con la columna también sonora, como la condensación. Y a la auscultación lo que vamos a ver que está en la zona el murmullo vesicular disminuido o abolido directamente. ¿Qué vemos en la placa de tórax? Bueno, vemos la zona de la telectasia va a ser radioopaca, el diafragma va a estar elevado, tironeado hacia la zona de la telectasia, lo mismo que el diafragma puede ser que esté tironeado hacia esa zona, y los intercostales de la zona van a estar disminuido el espacio. Es como que la telectasia va chupando todo, el diafragma, el mediastino y los espacios intercostales. Otro síndrome que podemos ver pulmonar es el neumotórax, donde hay presencia de aire entre la hoja visceral y parietal de la pleura. Puede ser de dos tipos: traumático, por algún traumatismo externo, por ejemplo una herida de arma blanca o una costilla en un traumatismo que perfore la pleura, o puede ser espontáneo, que generalmente es por rotura de alguna bulla pulmonar superficial pegada a la pleura. De las dos formas, todo depende del tamaño del neumotórax, que puede ser lineal, mínimo, o puede ser que colapse todo el pulmón contra el ilio. Si es un neumotórax considerable, puede llegar, el motivo de consulta, a ser disnea, o puede ser dolor torácico de tipo pleurítico. A la inspección también depende del tamaño, podemos ser que no veamos nada, o puede ser que el paciente tenga aleteo o tiraje intercostal. En cuanto a la palpación, las vibraciones vocales van a estar disminuidas o abolidas en la zona del neumotórax. La percusión, vamos a tener una hipersonoridad en la zona del neumotórax. Y en la auscultación vamos a ver que el murmullo vesicular va a estar disminuido o abolido. En la placa de tórax lo que vamos a ver es falta de parénquima pulmonar en la zona del neumotórax y una imagen lineal de la pleura parietal. Hasta se puede ver todo el parénquima colapsado contra todo el pulmón colapsado contra el parénquima, contra el ilio, y no ver parénquima pulmonar. Otro de los síndromes que podemos encontrar es el derrame pleural. El derrame pleural es la presencia de líquido en la cavidad pleural. Este puede ser de distintos tipos, puede ser un transudado, como en la insuficiencia cardíaca o en el síndrome nefrótico. Puede ser un exudado, que se puede ver en una neumonía, en una tuberculosis o en una neoplasia. Puede ser un hemotórax, que es la presencia de sangre en la cavidad pleural, que puede ser traumática o por rotura de algún vaso en una neoplasia. Y a veces puede ser lo que se denomina, que es muy raro, un kilotórax, que es la presencia de contenido linfático en la pleura por neoplasia o por rotura linfática hacia la cavidad pleural. El motivo de consulta también depende del tamaño del derrame. Puede ser que sea sintomático, puede ser que tenga tos, generalmente tos seca, porque no hay producción no hay exudado en el parénquima. Puede ser dar disnea si es lo suficientemente grande, fiebre si el origen es una neumonía o una tuberculosis. También puede dar un síndrome de repercusión general, depende de la causa, y a veces puede dar también dolor pleurítico. Generalmente cuando ya el derrame separa las dos hojas viscerales, la visceral y la parietal de la pleura, el dolor desaparece.
El dolor, acuérdense, que de tipo punzante en la zona, que aumenta con la tos y aumenta con la inspiración profunda. Cuanto a la inspección, también podemos llegar a no ver nada o ver aleteo o tiraje si es importante el derrame. A la palpación, las vibraciones vocales van a estar disminuidas o abolidas. A la percusión, la zona del derrame va a ser mate. Y en este caso sí, la columna también es mate, a la altura del derrame. También lo que podemos ver es el cambio de la matidez con los decúbitos. Eso es porque el líquido cambia de posición y nos cambia la matidez. Salvo que haya una patología pleural previa que haga que el líquido no pueda moverse. Hay sinequias entre la pleura, entre la hoja parietal y visceral, a lo mejor no hay cambios cuando uno cambia el decúbito. A la auscultación va a haber disminución o abolición del murmullo vesicular encima del derrame, y el soplo pleurítico, que acuérdense que era NE, que se veía por arriba del derrame, más en expiración, y como si el paciente estuviera pronunciando la letra E, las 3 E. En cuanto a la placa de tórax, vamos a ver una opacidad por encima del diafragma, que hace que no se diferencie lo que es, no podemos diferenciar el diafragma porque el líquido tiene la misma densidad, y este puede verse como siguiendo la curva de Domaso, que va aumentando, creciendo hacia afuera en altura. Salvo lo mismo, que haya una patología pleural previa que no permita que siga esta norma. Otro de los síndromes pulmonares que podemos ver es la bronquitis crónica. La bronquitis crónica está asociada al tabaquismo. Son pacientes que tienen tos crónica con expectoración, pueden acompañarse de disnea y cianosis si es lo suficientemente importante. Muchas veces tienen también manifestaciones extrapulmonares como los dedos hipocráticos, que son en palillo de tambor, donde la última falange está más engrosada. También podemos ver lo que se llama cor pulmonar o core pulmonar, que es una insuficiencia cardíaca derecha por la hipertensión pulmonar. El bronquítico crónico tiene hipertensión pulmonar, eso repercute sobre las cavidades derechas y va a llevar a la larga a una insuficiencia cardíaca derecha, que se caracteriza por una tríada, que es el edema en miembros inferiores, la hepatomegalia congestiva, que es dolorosa, y el aumento de las yugulares. Las manifestaciones clínicas, vamos a ver en la inspección un tórax en tonel, aumentado el diámetro anteroposterior. Si es severo, vamos a ver la cianosis, vamos a ver tiraje y vamos a ver aleteo nasal. A la palpación vamos a ver que están disminuidas la excursión de vértices y la amplexación de bases. En la inspiración el paciente no puede expandir bien sus pulmones, y también una disminución de la elasticidad. Y por supuesto que las vibraciones vocales van a estar disminuidas en forma generalizada. A la percusión vamos a encontrar aumento de la sonoridad de ambos hemitórax, y a la auscultación va a tener el murmullo vesicular disminuido. Podemos encontrar roncus y sibilancias, y si ha formado exudado en el parénquima, se pueden llegar a encontrar rales en los bronquíolos, exudado, podemos encontrar rales subcrepitantes. En la placa de tórax lo que vamos a ver es que están los pulmones insuflados con hilios aumentados por la hipertensión pulmonar. Después vamos a ver que hay dos tipos de hipertensión pulmonar y les voy a comentar cómo se observan. Otro de los síndromes es el enfisema, también relacionado con el tabaquismo. El paciente va a tener tos crónica con expectoración y posiblemente con disnea. A la inspección tiene un tórax con las costillas horizontalizadas, podemos tener o no tiraje y aleteo, si es severo. A la palpación también la amplexación y excursión de
vértices y bases va a estar disminuida y las vibraciones vocales van a estar disminuidas. A la percusión también tenemos aumento de la sonoridad, a la auscultación disminución del murmullo vesicular, roncus y sibilancias. En la placa de tórax vemos las costillas están horizontalizadas, los diafragmas aplanados y es un corazón en gota, un corazón que está como alargado y estirado hacia abajo. Y por último vamos a hablar de otro de los síndromes que es el tromboembolismo pulmonar o TEP. Es un impacto en la arteria pulmonar, o una obstrucción en la arteria pulmonar, que lo más común es que sea por un émbolo de un trombo proveniente de algún lado, lo habitual es de miembros inferiores, pero también se puede obstruir por aire en algún traumatismo, se puede obstruir por grasa, en algún procedimiento en especial que haya remoción de grasa, o se puede obstruir por líquido amniótico en alguna complicación del parto. Lo habitual, como les decía, es que la obstrucción y la producción del TEP sea por un émbolo proveniente de un trombo, y hay ciertos factores predisponentes para esto, como un reposo prolongado, la obesidad, la cirugía, sobre todo próstata y cadera, y cuadros como la policitemia, donde la poliglobulia, el aumento excesivo de glóbulos rojos, predispone a la producción de coágulos. El paciente puede estar desde asintomático o tener disnea, dolor torácico, muchas veces de tipo pleurítico, puede manifestarse por hemóptisis, si es lo suficientemente severo puede dar a veces un cor pulmonar agudo, una insuficiencia cardíaca derecha, como manifestado hoy, les comenté, e inclusive si es lo suficientemente grande el émbolo puede dar una muerte súbita. El examen físico generalmente es normal, no encontramos demasiada característica. Si llega el émbolo a infartar el parénquima, encontramos los mismos datos en el infarto que en una condensación. A veces puede dar un pequeño derrame pleural y a veces el cuadro, como les decía, de insuficiencia cardíaca derecha. En la placa de tórax podemos llegar a ver, si infartó, una opacidad triangular que tiene el vértice en el ilio, ese triángulo, y la base en el exterior. Podemos llegar a ver un pequeño derrame pleural y a veces se puede llegar a ver una zona del parénquima sin vascularización, que es donde impactó el émbolo. Bien. Y por último vamos a diferenciar lo que podemos ver en la hipertensión pulmonar. Para eso hablamos de dos tipos de hipertensión pulmonar, una es la postcapilar y otra es la precapilar. La precapilar se ve en el EPOC, en la bronquitis crónica o el enfisema, donde la causa está previo al capilar pulmonar. Los cilios van a estar aumentados de tamaño, pero recortados, o sea, se ven claramente en la placa de tórax, con vasos cortos, gruesos, que se cortan rápidamente a la salida del ilio. En cambio, en la hipertensión postcapilar, esta se ve en la insuficiencia cardíaca izquierda, o sea, la causa está después del capilar pulmonar. Acá también el ilio va a estar aumentado de tamaño, pero es un ilio que se denomina flu. Uno no delimita bien los límites de este ilio, está difuminado. La circulación va a estar aumentada, o sea, los vasos que salen de ese ilio van a ser mayores y van a llegar casi hasta la periferia del parénquima, con mucha circulación. La circulación esta puede ser balanceada o diferida. Hoy al principio en la placa de tórax normal les decía que los vasos normalmente predominan en las bases por un problema hidrostático de la placa de tórax. En cambio acá la circulación va a estar pareja en todo el parénquima, tanto en las bases como en el tercio medio como en los vértices, o diferida, que va a predominar en los vértices o en la parte superior del pulmón. Y también podemos llegar a ver imágenes alveolares, como en una condensación, cuando ya
empieza empieza a transudar a los alvéolos por la hipertensión pulmonar líquido y nos da imágenes alveolares. Bueno, estos fueron entonces los síndromes pulmonares.